Bueno, buenos días a todos. Vamos a empezar con el tiempo de escuela dominical. Vamos a encomendarnos al Señor. Señor, te damos gracias por este tiempo de escuela dominical que nos permites tener, Señor. Gracias porque tú nos convocas cada domingo, cada semana, a venir delante de tu presencia, a conocerte más. Y a medida que te conocemos más, Señor, podemos adorarte más y mejor. Te queremos pedir que nos guíes en este tiempo, que seas tú hablando a nuestras vidas a través de tu palabra y enseñándonos, Señor, sobre tus caminos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la vez pasada empezamos a hablar acerca del tema de la adoración. Y dijimos de que la Biblia habla de la adoración al menos en 3 formas diferentes. La primera es que la Biblia habla de la adoración como toda la vida del creyente. Es decir, el creyente debe adorar a Dios con toda su vida, con todo lo que hace. Eso significa que debe vivir en obediencia a Dios. Lo veíamos, por ejemplo, en Romanos 12, versos 1 al 2, donde dice: Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, ¿cuál es la primera forma en la que la Biblia, la primera que quiero tocar, en la que la Biblia dice que adoramos? Presentándonos nosotros mismos delante de Dios como un sacrificio vivo, siendo renovado nuestro entendimiento para vivir de acuerdo a su voluntad. Esto nos lleva a la segunda forma de la que la Biblia habla, y es la adoración personal. Cuando uno en la mañana o en la noche tiene un tiempo con el Señor personal, abre la Biblia, lee, ora. Esa es la segunda forma en la que la Biblia nos habla acerca de adorar. Y la tercera es lo que se llama la adoración congregacional. Es decir, cuando nos reunimos una vez a la semana, cada domingo, a adorar al Señor juntos, tal como Él lo ha establecido. Y les decía que esta escuela dominical se va a centrar en la adoración congregacional. ¿Por qué adoramos como adoramos los domingos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Les decía que, aunque esta escuela dominical va a tocar los elementos de lo que se hace el domingo, por ejemplo, que se lee la palabra, que se canta, se ora, no nos vamos a quedar solamente en lo que se hace, sino que vamos a ver por qué se hace. Y ese es el propósito de esta escuela dominical. ¿Por qué se adora cada domingo? ¿Por qué Dios estableció la adoración dominical? ¿Cuál es el propósito que Él tiene? Y dijimos que venir a adorar al Señor, no hemos entrado en profundidad en el tema, pero dijimos que adorar al Señor no es igual a ir al cine, no es igual a ir a un club, no es igual a ir a un salón de clase. Lo único que tiene la adoración en común con todos esos lugares es que se reúne gente. Pero lo que Dios hace por medio de la adoración que Él ha establecido semanalmente es muy diferente a cualquier otro tipo de actividad humana. Entonces, hoy vamos a ver cuáles son las razones que tenemos para adorar al Señor congregacionalmente. ¿Qué razones hay?
Y las razones que vamos a ver son dos, básicamente, están en las hojas, en la página 2. La primera, que fuimos creados, todos los seres humanos, no solamente los creyentes, todos los seres humanos fuimos creados para adorar. La religión es un asunto de una cuestión de elección personal. Y vamos a ver cómo la Biblia nos habla de esto de forma muy seria. Y la segunda es que adoraremos por la eternidad. Es decir, fuimos creados para adorar y adoraremos en la eternidad. Así que imagínenselo de esta forma. Desde que usted nace y después que se muera, una eternidad, la vida está hecha para la adoración. Entonces, esas son las dos razones fundamentales que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver entonces lo primero, que es que fuimos creados para adorar. Vamos a ver eso en primer lugar. Y quiero que me acompañen en la Biblia, primer libro de la Biblia, Génesis. Vamos al libro de Génesis. Génesis capítulo 1, verso 26, y vamos a terminar en el versículo 3. Hasta el capítulo 2, verso 3. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo el reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sometan, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. También les dijo Dios, miren, yo les he dado a ustedes toda la planta de semilla, que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla. Esto les servirá de alimento, y a todo animal de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, y que tiene vida, les he dado toda planta verde para alimento. Y así fue. Dios vio todo lo que había hecho y era bueno, en gran manera. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Así fueron acabados los cielos y la tierra y todos sus huestes. En el séptimo día ya Dios había completado la obra que había estado haciendo y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en el reposo de toda la obra, porque reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Amén. Ok. Acabamos de leer entonces, Dios crea todas las cosas, no leímos todo Génesis 1 para no alargarlo. Y en el sexto día, el Señor crea al ser humano, varón y hembra, y le encarga algo para hacer. Le dice, ejerzan dominio sobre toda la tierra, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sean fecundos, multiplíquense, le da una orden al ser humano sobre todo lo que tiene que hacer. Le dice, tomen de la tierra, todo lo que hay en la tierra les servirá de alimento. Ahora, eso es lo que el hombre recibió como orden cuando fue creado en el día sexto. Pero el día siguiente, el hombre no empieza a trabajar inmediatamente. ¿Qué es lo que empieza a hacer? A reposar. Y reposo en la Biblia no es solamente descanso, sino adoración. El día de reposo, como lo enseña de los demás libros de la Escritura, es el día en que se adora al Señor. Entonces, el hombre, miren que la sola creación del hombre ya nos enseña que el hombre fue creado ¿para qué? A adorar. La vida del hombre gira en torno a la adoración a Dios. La adoración a Dios marca
digámoslo así, o debería marcar nuestro calendario. La vida del hombre empieza con la adoración. Ahora, curiosamente, ¿cuál es nuestro primer día de la semana? Es el domingo. ¿Y cómo empezamos nosotros el domingo? Adorando. Esto fue lo que Cristo, parte de lo que Cristo vino a hacer con su obra en la cruz, a restaurar al hombre de su caída. Entonces acá vemos cómo esto nos muestra que el propósito de Dios es claramente que el hombre adore, que el hombre lo adore a Él. Vamos a seguir con Éxodo 20, versos 8 al 11. El pasaje de los 10 mandamientos. Página 76. Trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día será de reposo para el Señor tu Dios. No harás el trabajo alguno, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Miren, a veces cuando leemos este mandamiento nos quedamos en, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pero el mandamiento está lleno de unas razones. Nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Ahora nos empieza a dar una razón. Dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios, para el Señor tu Dios. ¿Qué está diciendo Dios allí? Dios le está marcando el calendario al hombre. Le está diciendo, los días de trabajo son ¿cuántos? 6. El día para adorarlo, ¿cuánto es? 1. Dios pone el calendario. Y nos dice la razón, que creó todas las cosas, aquí lo dice, en 6 días, y el séptimo día Él reposó de toda su obra y lo santificó. Y dice al final, por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Y al decir que lo bendice, yo todavía no voy a explicar toda la bendición que es el día del Señor, todavía no lo voy a decir, y toda la bendición que hay en la adoración, pero aquí esta palabra bendijo tiene bastantes implicaciones en lo que el Señor hace en nosotros, en su día, cuando nos congregamos para adorarle. Entonces, por ahora, dejémoslo en el calendario. Dios nos marca el calendario. ¿Cuál es el calendario de Dios para nosotros? 6 días de trabajo y uno. Yo sé que estamos en una sociedad donde estamos acostumbrados a que normalmente hay 2 días de reposo, o 2 días un día de descanso y un día que debería ser del Señor. Un sábado para descansar, un domingo para congregarse. Pero aún si no tuviésemos la bendición de tener un sábado para descansar, lo que sí nos ha marcado Dios es el día de Él. El día de Él para adorarlo. Bien. Sigamos con Salmos 86, verso 9. Y ahí tiene, y las demás referencias que están, esta es la última referencia que voy a tocar. Las demás les quedan ahí para que ustedes las lean en la casa. Nos muestra ahora cuál es el propósito del Señor salvando, qué es lo que Él quiere. Salmo 86, verso 9, esa es página 597. Salmo 86. Sí. No, solo el verso 9. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Ok.
Este es un salmo que nos muestra la salvación de Dios. Y no voy a tocar todo el salmo, voy a tocar ese versículo. Es una promesa. La promesa del Señor es que, nos lo explica mejor el Nuevo Testamento, muchas personas de todas las naciones vendrán a Él a adorarlo. Miren que la promesa, yo quiero que esto nos va a llevar al siguiente punto. Miren que la promesa no es simplemente que el Señor los va a rescatar, los va a salvar, los va a convertir. La promesa termina en algo. Y es que Él los va a ¿qué? Que las naciones van a ¿qué? A adorarlo, a levantar su nombre. Las naciones van a glorificar su nombre. O sea, aquí me adelanto un poco. ¿Cuál es la meta final de nuestra salvación? La adoración a Dios. Ahora y por la eternidad. Esa es la meta final. Ahora y por la eternidad. Y podríamos decir, bueno, pero, ok, eso lo experimentan o lo piensan los cristianos porque ellos creen en Dios y tienen una religión, pero ¿qué pasa con el no creyente? Podríamos decir, ¿será que el no creyente no tiene ninguna noción de lo que es la adoración? No. La Biblia enseña que incluso en el no creyente todavía hay un sentido de adorar algo. Pero como el no creyente está caído en el pecado de Adán, no ha sido salvado, no ha sido restaurado a la imagen de Dios, su concepto, su pensamiento de lo que es adorar está distorsionado, está caído. Pero toda la vida que vive el no creyente es una vida marcada por la adoración pecaminosa a las cosas de este mundo. Y si quieren probémoslo leyendo Romanos capítulo 1, versículos 18 al 25. Página 1151. Y quiero que tú que tienes ahí una libreta, mires cuántas veces se repite la palabra adoración en lo que vamos a leer. Desde el verso 18 hasta el 25. O sea, hasta 25. Porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia reprimen la verdad, pero lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, por Dios se los hizo evidente, porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. Pues, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se volvieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Ok. Aquí viene hablando dos veces de la palabra gloria, o dar gloria, glorificar, y una vez de la palabra adorar. Miren lo que dice. Dios ha revelado en la creación su existencia. O sea, el hecho de que exista este mundo nos habla de la necesidad de un creador. Alguien lo tuvo que hacer. Esto no pudo venir de la nada. Hay personas que dicen, la nada hizo esto, pero yo pregunto, ¿la nada es una persona? En primer lugar, ¿la nada tiene conciencia para hacer algo? O
sea, el mismo decir la nada ya está volviendo la nada a Dios, porque tendría que tener conciencia y planear hacer estas cosas. Segundo, de la nada viene nada. De nada no puede salir algo de la nada. Bueno, como el hombre se niega a conocer al verdadero Dios, dice aquí, ¿qué sucede entonces? Se hicieron vanos en sus razonamientos, los pensamientos del hombre se hace hueco, vanidad, y su corazón fue entenebrecido, cayó en tinieblas. Ahora dice, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, o sea, del Dios que se ha revelado en la creación, que es incorruptible, aquel que merece recibir la gloria, esa gloria la cambian, es lo que está diciendo. ¿Por qué? Por una imagen en forma de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo, de reptiles, y agrega allí de cualquier cosa creada. ¿Qué está diciendo acá? El hombre sin Cristo, el hombre que se niega a reconocer a su Hacedor, al no darle gloria a Dios, no creerlo, no adorarlo, no glorificarlo, se arrastra a creer en cualquier otra cosa. Y uno dirá, pero yo conozco mucha gente que dice ser atea, que no tiene Dios. Su Dios son ellos mismos. Creen que son suficientes. No hay ateísmo. El ateísmo es la mayor mentira que se ha inventado, porque no hay una posición neutral. Si no crees en Dios, estás creyendo en algo más. Es lo que dice acá. Incluyéndote tú mismo. Incluyéndote tú mismo. Colocándote tú en lugar de Dios. Entonces, al no darle la gloria, primer acto de adoración, al rehusar darle gloria a Dios, no adorar a Dios, ¿qué hace? Adora a la criatura. Entonces, miren que el apóstol Pablo pone el pecado en términos de adoración. Es adorar algo más. Sigue diciendo, por lo cual Dios, y aquí viene la razón, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Aquí está hablando de desórdenes sexuales. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y dice, y adoraron y sirvieron, ¿notan ese lenguaje? Adoraron y sirvieron a la criatura. El pecado nace de adorar algo diferente a Dios. Entonces, ¿qué es lo que demuestra el pecado? Según lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo. El pecado lo que demuestra es que el hombre nació para adorar y no puede dejar de adorar. Porque es que Dios lo creó al sexto día y al séptimo día inmediatamente el hombre fue creado para adorar a Dios, reposar en Dios. Inmediatamente. La realidad del pecado en el mundo no es otra cosa que el ser humano adorando a algo que no es Dios, incluyéndose él mismo. Incluyéndose él mismo. Entonces, en esos párrafos se mencionan unas 2 o 3 veces la palabra adoración en relación con el pecado. En relación con el pecado. La adoración, miren, para Dios es tan importante que Jesús mismo definió su misión, lo que Él vino a hacer en términos de adoración. Vamos a la conversación de Jesús con la mujer samaritana en Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Justo antes de Romanos está Hechos y antes está Juan. Juan 4, página 1086. Bueno, leemos 23, 24, 25, 26.
Quiera puede leerlo. Juan 4:23 Al 26. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, el que es llamado Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todo. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Bueno, leo de un poquito antes, yo me equivoqué, necesito mis gafas definitivamente. Dice, Jesús le dijo, leo del 22, para dar un poquito de contexto. Sí, no, de 21 de hecho. Sí, dice, Jesús le dijo, mujer, cree lo que te digo, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Recuerden que la mujer samaritana le había dicho a Jesús, es que ustedes los judíos dicen que se adora en Jerusalén y nosotros decimos que se adora en Samaria, en este monte. Entonces Jesús le dice, llega la hora cuando ni en Jerusalén ni en Samaria. Dice el 22, ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Y ahora sí viene lo que leyó María. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, y cuando aquí dice la hora viene y ahora es, está hablando de su misión, lo que Él vino a establecer, lo que Él vino a hacer. Dicen, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. ¿Qué está diciendo Jesús de su misión? Está diciendo que llegaría un tiempo, todavía no le ha revelado a la mujer que Él es el Mesías, está diciendo, llegaría un tiempo en que ya el Padre no sería adorado exclusivamente en el templo de Jerusalén, o como creían los samaritanos en ese monte de Samaria, sino que todo aquel que creyese en el Señor y en el que le ha enviado, lo adoraría a Él, de acuerdo con el Espíritu y la verdad que Dios ha revelado. La mujer, miren, esta mujer sabe más escritura que mucha gente. Miren lo que dice. La mujer le dijo, sé que el Mesías viene, que es llamado Cristo, y cuando Él venga nos declarará todo. ¿Qué está diciendo la mujer? Nosotros sabemos que cuando Cristo venga, Él nos va a decir cómo es que Dios quiere que lo adoren. ¿Y qué le contesta a Jesús? Yo soy el que habla contigo. Entonces miren cómo Jesús define su misión en esta conversación con la mujer samaritana en términos de venir a crear, a hacer una iglesia que lo adore, que adore al Padre en espíritu y en verdad. Más adelante el Evangelio de Juan nos va a mostrar que Dios es adorado por medio de la obra que el Espíritu Santo hace en nosotros a través de Jesucristo. Eso todavía Él no se lo ha dicho a la mujer samaritana. Pero aquí vemos cómo la misión de Jesús es restaurar al hombre caído para que adore a Dios. Para que adore a Dios. Entonces, leo una cita que tienen allí en el papel, en el quinto puntico. Dice, Dios está buscando reclamar una humanidad que haga aquello para lo que fue diseñada. Busca reavivar ese sentido interno de adoración. Él viene a redireccionar ese anhelo y deseo interno que todos tenemos en la dirección correcta, hacia Él. Él viene a juzgar a los supresores de la verdad, a los que restringen la verdad, pero también viene a buscar, reclamar y rehacer a los amantes de la verdad. Entonces vemos que la adoración es lo más importante que jamás haremos, porque es para lo que fuimos creados y para lo que estamos siendo hechos de nuevo, o estamos siendo
rehechos. Fin de la cita. Entonces, ¿para qué nos rescata el Señor? Para adorarlo. Para adorarlo. Para restaurar en nosotros aquello que perdimos en la caída. Es conocerlo a Él, es amarlo a Él, pero adorarlo y darle la gloria a Él, como lo leíamos en el Salmo 86, verso 9. Pero eso es respondiendo a lo que fuimos creados. ¿Qué es lo que se espera en la eternidad? Que lo adoremos. Que adoremos al Señor por toda la eternidad. El libro de Apocalipsis, que nos da muchos vistazos, nos permite ver en muchas partes lo que es la adoración celestial, nos muestra muchas escenas de adoración. Dios siendo adorado en el templo celestial. Por ejemplo, si leyéramos Apocalipsis 4, versos 9 al 11, vemos un vistazo de lo que es la adoración. Página 1269. Cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias a aquel que está sentado en el trono, al que viene por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante de aquel que está sentado en el trono, adoran a aquel que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor, el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y son. Ok, hagamos un repaso de hermenéutica. Esto se pone interesante. ¿Por qué son 4 seres vivientes? A ver si se acuerdan. ¿Por qué 4? Y no 5, 6, 7. ¿Qué significa el 4? Los 4 puntos cardinales. ¿Y esto significa qué? Toda la tierra. Segundo repaso. ¿Por qué 24 ancianos? ¿Por qué no 25? Porque la iglesia, 12. Exacto. ¿12 qué? ¿Y 12 qué? Apóstoles. Todo el pueblo de Dios reunido. Eso es lo que representa la escena. Entonces lo que está diciéndonos aquí es que toda la creación, mediante esta imagen, toda la creación, el pueblo de Dios juntos reunido, está alabando y adorando al Señor exaltado desde los cielos. Esa es la imagen que nos da. Y ahí mismo en el capítulo 5 que sigue, también se nos muestra otra imagen de adoración. Pueden leer desde el verso, leámoslo desde el verso 8, desde el verso 8 hasta el 14. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a la gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, que reinarán sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era miriadas de miriadas y millares de millares, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Ok. Ven ahí en esa otra escena. Tal cual. El capítulo 4 se centra más en adorar a Dios como creador. El capítulo 5 se centra más en adorarlo como redentor. Y aquí nos muestra que, nos dice por qué Cristo es digno. Esto es lo que le cantaba los ángeles, los ancianos, los 24 ancianos,
los 4 seres vivientes. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿No le suena eso al Salmo 86, verso 9? Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Miren, y no quiero seguir recorriendo Apocalipsis por cuestión de tiempo, pero en Apocalipsis hay más escenas de estas, donde se nos muestra cómo es la adoración celestial. Entonces, eso nos muestra que lo que nos espera en la eternidad es adoración. Lo que nosotros hacemos aquí cada domingo no es solo hacer aquello para lo cual fuimos creados, sino también prepararnos para la eternidad, para gozar una eternidad con el Señor. Eso es lo que hacemos cada domingo. Nos estamos preparando para el gran día. Por eso decía un autor que es muy difícil que alguien que quiera pasar la eternidad con Dios no lo quiera adorar aquí en la tierra. Porque es que aquí en la tierra nosotros gozamos una pizca de lo que sucede en la eternidad, de lo que va a suceder en la eternidad. Aquí venimos a gozar. Cuando vemos aquí que hay una pista de lo que va a pasar en la eternidad, verdaderamente el corazón de nosotros lo que desea es que ya todo esto pase. Exactamente. Entonces, es cierto que toda la vida debe ser para adorar a Dios. Debemos vivir de acuerdo con su voluntad, tenemos que creer sus promesas. Es lo que tratamos de hacer todos los días, cada día, viviendo delante de Él. Pero el domingo tiene algo especial. El día del Señor tiene algo especial. La adoración congregacional tiene algo especial. Y es que precisamente es una muestra, es una pequeña prueba de lo que va a ser la adoración eterna. Miren, no hay mayor desgracia no hay mayor desgracia para la vida de un creyente que tú le quites la adoración semanal. Es como si le estuvieras quitando el combustible. No puede andar. Porque lo que nos impulsa a nosotros como creyentes es probar cada semana un poco de la eternidad. Nosotros cada semana probamos un poco de la eternidad. Cuando veamos los elementos, esto va a ser más claro. Pero nosotros hacemos lo que hacemos porque es lo que Dios ha dispuesto, ha diseñado para que nosotros palpemos un poco de lo que va a ser la adoración eterna. Miren, aquí están estos ancianos, acabamos de verlo solo en 2 capítulos, sin seguir mucho más. Aquí vemos estos 24 ancianos reconociendo todas las excelencias del Señor, reconociéndolo a Él como Creador, reconociéndolo a Él como el Redentor. Eso es lo que haremos en la eternidad. O sea, aquí hay júbilo, aquí hay exaltación, pero también hay, lean esos párrafos, analícenlos con cuidado y se van a dar cuenta que lo que los ancianos están diciendo aquí, en esta adoración, es, yo diría casi que el resumen de lo que la Biblia enseña, el resumen de lo que es la historia de la salvación. Es una adoración con entendimiento. Ellos saben lo que están diciendo. Ellos saben lo que están diciendo. Entonces, es cierto que nosotros adoramos a diario a Dios con lo que hacemos. Y cuando tenemos esos momentos a diario en que exaltamos al Señor, es cierto que lo adoramos cuando tenemos nuestros devocionales. Pero lo que ocurre en la adoración congregacional es diferente. Es único. Y como leímos en el pasaje de Éxodo, sin entrar en detalles, aunque ya vamos entendiendo un poquito por dónde va la cosa, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó.
Él lo bendijo. Parte de esa bendición, lo estamos viendo, parte de esa bendición es que nos permite palpar un poquito, experimentar un poquito de lo que es la adoración en la eternidad. Aquí sí, en estas paredes como las ven, en el tapete como lo ven, con estas personas que están viendo aquí, sí, palpamos un poco de la adoración en la eternidad. Eso hace, y con esta idea termino, eso hace que nosotros podamos poner las prioridades en el lugar correcto. La adoración es lo primero. Sigue entonces el discipulado y las misiones. Esto nos permite entender el lugar correcto que ocupa cada cosa. Frecuentemente se dice, la iglesia tiene que tener enfoque misionero. La iglesia tiene que alcanzar la gente. Pero alcanzar las personas no es la meta final de la iglesia. O sea, alcanzar por alcanzar gente no es la meta final de la iglesia. La iglesia debe alcanzar, debe abrir nuevas iglesias, debe ser misiones, con el propósito de discipular, de enseñar a estos nuevos convertidos y a los que ya vienen también, con el propósito de que adoren a Dios. La meta final es adorar. No son las misiones. La misión lo único que hace es buscar que más personas vengan y adoren a Dios. Vengan y adoren a Dios. Por eso, cuando este grupo arrancó, nosotros arrancamos inmediatamente adorando. Porque es que la meta no es simplemente llenarse de gente. La meta es adorar. Así sean 1, 2, 5 o miles. La meta es la adoración a Dios. Entonces, misión, claro, pero misión que no lleva un discipulado y que no lleva la adoración, se queda a medias. Miren, hay muchas personas que con muy buena intención comparten el evangelio, pero comparten, le enseñan el evangelio a otra persona y la otra persona se queda como, ¿y después de aquí qué? O sea, ¿qué más tengo que saber? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde me congrego? Queda la semilla esparcida, sí, queda la semilla esparcida. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo crece esa nueva persona? Ese nuevo converso, ¿cómo crece? Misión sin discipulado y sin adoración es misión que está condenada al fracaso. Porque la semilla se ahoga. Esa semilla se ahoga. La misión siempre tiene que estar conectada con el discipulado. Sí, tiene que estar conectada. Y discipulado y adoración, ¿quién lo hace? La iglesia. Tiene que estar conectado con la iglesia, necesariamente. Para que la persona pueda ser instruida y pueda adorar a Dios, precisamente. Vamos a Mateo 28. Vamos probablemente a terminar con ese pasaje. Vamos a Mateo 28. Vamos a leer desde el verso 16
hasta el 20. Página 17. 16. Desde el 16, sí. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había señalado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaron. Acercándose Jesús, les dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que me han dado. Y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Miren, cuando Jesús resucitó, dice ahí el verso 16, ¿qué fue lo que hicieron los discípulos? Adorarlo. Cuando lo vieron, lo adoraron, dice el verso 17, pero algunos dudaron. Entonces, ¿qué dice Jesús? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Es decir, ahora Jesús es el Dios hombre que se iba a sentar a la diestra del Padre a reinar sobre todas las cosas. Un lugar en que ningún ser humano había estado antes. O sea, yo a veces creo que eso se pierde de vista cuando leemos este pasaje. Ningún ser humano antes había estado a la diestra del Padre, reinando. Ahora está Jesús, Dios y hombre, reinando a la diestra del Padre. Y Él, como Dios y hombre, como el Hijo de David, como lo vamos a ver hoy, dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y aquí va la primera orden que da. Esta es la primera orden que da después de resucitar. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Les suena otra vez el lenguaje de las naciones? Miren, y miren las acciones que implica hacer discípulos. Aquí vienen las acciones del discipulado. Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 1. ¿Cuál es la primera acción que se menciona aquí? Hacer discípulos es la acción principal. Es la acción que gobierna. Ahora, ¿cuáles son las acciones que trae el hacer discípulos? Enseñar es una, la acabaste de decir. Y la otra la leímos ahorita. Bautizar. Bautismo, nosotros sabemos que bautismo y Santa Cena son las ordenanzas del Señor. Bautismo y Santa Cena y enseñar, ¿qué es enseñar? Predicar la palabra. Entonces, ¿qué le está diciendo? Prediquen, bauticen y celebren la Santa Cena. Eso es lo que le está diciendo. Y así van a ser discípulos. Así van a ser discípulos. Esa es la forma en la que se discipula. Entonces, ¿cómo se discipula? Aquí viene lo curioso. ¿Cómo se discipula? Enseñando la palabra, bautizando, celebrando la Santa Cena. ¿Eso no es adoración? Eso es adoración. La gran comisión, alcanzar, es adorar, es llevar a la gente a adorar a Dios. Es llevar a la gente a que adore a Dios. Y, por supuesto, y pone su promesa sobre eso. Mira la promesa que pone sobre eso. Recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa personal, es cierto. Dios está con cada creyente todos los días hasta el fin del mundo. Pero ¿de qué está hablando aquí? ¿De qué está hablando en este párrafo? ¿De qué viene hablando Jesús? De ser discípulo. Él está colocando su promesa sobre la iglesia. O sea, yo bendigo al discipulado de la iglesia, es lo que está diciendo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y los llevo a otro pasaje.
Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor, al darnos estas herramientas para discipular, para adorar, Él conecta la adoración con el discipulado. Cuando estamos haciendo discípulos, lo estamos adorando. Y en la adoración estamos siendo discipulados. Entonces, la gran comisión, sí, la gran comisión incluye alcanzar, porque hay que hacer nuevos discípulos. Eso es lo que Él le mandó a los apóstoles. Hagan nuevos discípulos. Claro, hay que alcanzar. Eso está incluido. Pero, ¿cuál es la...? Exactamente. Pero, ok, tú alcanzas nuevas personas para Cristo. ¿Y cómo dice el Señor que las vas a discipular? Enseñándoles, bautizando y enseñándolas a adorar. Enseñándolas a adorar. Exactamente. Claro. Y parte del discipulado. Cuando hablemos más extensamente de bautismo y Santa Cena, vamos a ver que bautismo y Santa Cena es la palabra hecha visible, tangible. Se tocan, se palpan las promesas del pacto de Dios en el bautismo y la Santa Cena. No, o sea, mire, con esto me adelanto un poco, pero cada elemento del servicio tiene su propósito. No es lo mismo. Si yo predico un sermón, yo estoy apelando a su mente, a sus emociones, básicamente a través de un discurso. Pero cuando en la Santa Cena se levanta el pan, se parte y se dice: este es mi cuerpo que fue molido por sus pecados, yo estoy apelando a su vista. Y les estoy diciendo: recuerden lo que el Señor Jesús sufrió, y se hace por medio del partir el pan. Y cuando el pan es pasado a cada uno, se nos está recordando que ese cuerpo fue partido por nosotros. Entonces, cada elemento del servicio tiene un propósito. Ahora, aquí nos centramos en la palabra y bautismo y Santa Cena, pero la vez pasada, recuerden que vimos que también esto incluye las oraciones, los cantos, la ofrenda. Todo elemento del servicio tiene un propósito. Tiene un propósito. Dios nos está instruyendo. Dios nos está instruyendo. Entonces, para resumir este punto, ¿qué es más importante? O bueno, más importante no. ¿Será que puede haber misión sin discipulado y sin adoración? ¿Será que se puede hacer discipulado sin pensar en la adoración? No. Los tres elementos van juntos. Y como se están dando cuenta, todo eso sucede ¿en qué momento? En la adoración congregacional, en el día del Señor. La iglesia tiene otros espacios, sí, la iglesia tiene servicios de oración, las iglesias tienen estudios bíblicos, hay muchos otros espacios en los que se busca seguir nutriendo la vida del creyente. Pero el espacio principal es el domingo. Es el día que marcó el Señor. Es el día que Él marcó. Exactamente. No sé si hay alguna pregunta, comentario. Y no, vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por este tiempo de escuela dominical que nos has concedido. Gracias por mostrarnos la meta y el propósito de nuestra vida, que es adorarte, que es servirte, Señor, porque tú nos quieres transformar, nos quieres renovar a la imagen de tu Hijo. Te queremos rogar, Señor, que poco a poco, a medida que avanzamos en la escuela dominical,
nuestro anhelo y nuestro fervor por el servicio dominical aumente, Señor. Que aumente el deseo por adorarte cada domingo con nuestros hermanos en la iglesia. Te lo pedimos, Señor. Amén.